Vamos a ver una nota a propósito de cómo en diferentes sectores en este momento es percibido ese eventual apagón que puede enfrentar Colombia. Preocupación. Así podría describirse el sentimiento que hoy ronda el sector comercial colombiano ante lo que parece un inevitable corte programado de energía eléctrica. Pequeños y medianos comerciantes consultados por el programa La Noche temen sufrir reducción en sus ventas y servicios y un aumento de gastos para implementar planes de contingencia, entre ellos la adquisición de plantas eléctricas a base de combustibles. El temor ante un posible racionamiento es latente en el sector del comercio. Aunque el servicio de energía es necesario para cualquier tipo de establecimiento, en algunos casos se hace imprescindible, por ejemplo en los que dependen de una cadena de frío para sus productos como los expendios de carne. Y pues a nosotros sí nos afectaría porque se descongelarían las máquinas, la mercancía se dañaría. Por ejemplo, un negocio como estos, que todo se maneja bajo frío, sería pues tenaz. Quienes se dedican al oficio de la peluquería sentirían también con fuerza los efectos de posibles cortes de luz programados. Varias de las herramientas de trabajo requieren obligatoriamente de la corriente eléctrica. Pues muy grave, porque a todos nos va a afectar el razonamiento, ¿no? Sobre todo los que tenemos negocios que dependemos de la luz. Entonces, pues va a ser delicado. Microempresarios como don Sergio, propietario de una lavandería, también expresan su incertidumbre en medio de la crisis energética que revive por estos días el fantasma del apagón de 1992. Yo pienso que es grave, porque siempre trabajamos con luz y me parece que hace falta. Nos perjudicaría harto. Pienso que es así, ¿no? Antes de que un posible corte de energía llegue, las máquinas siguen funcionando para cumplirle a los clientes. Un racionamiento como el que vivió Colombia hace 24 años tendría sin duda un gran impacto en la economía nacional. La preocupación es mayor entre aquellos pequeños y medianos comerciantes que carecen de elementos como una planta generadora de electricidad a base de algún combustible. Por ahora el dilema está entre ahorrar o prepararse para cortes de energía programados. Sí, sería esto, pero ahí la vaina es que se afectaría sería el bolsillo, que ya hablaríamos de otros gastos, de cuánto vale adquirir una planta de esas, entonces, Además el combustible, sí, entonces serían otros gastos adicionales que también nos perjudicarían. Ahí sería que comprar una planta o algo que ayude al negocio, porque de resto no. O reducir más las neveras o algo, porque hay cuarto frío, hay de todo. Para comerciantes como ellos, la adquisición de plantas de uso doméstico significaría una inversión adicional. En caso contrario, como lo teme Constanza en su panadería, las medidas podrían ser drásticas para hacerle frente a un eventual apagón. Habrían de haberlo previsto y a mí me parece que se afecta demasiado el comercio. Porque, por ejemplo, aquí tendría uno que cerrar a las 6 de la tarde y para los empleados toca trabajar con menos gente. Para los consumidores, el panorama parece lucir igual de desalentador. Muy grave la situación. Por ejemplo, los que tengan negocios, pues afectaría mucho la economía. Sí, y todas las amas de casa y todos los comerciantes y toda la gente debiera de ahorrar. Es lo mejor para poder evitar un racionamiento desde ahora. Será lo mejor. Los colombianos no estamos preparados para un posible apagón, ¿sí? Y esa sería la alternativa, que a partir de esta entrevista que usted está haciendo, es ponernos nosotros, tomar conciencia que deberíamos de estar preparados para un apagón. Vuelvo a Bogotá, Colombia, con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Señor McMaster, ¿qué puede decir usted frente a lo que veníamos hablando con el senador Robledo y con el representante Barguil? Lo que son estas causas que generaron esta crisis energética y que, si bien es cierto, independientemente del final que tenga esta lamentable situación que está enfrentando el país, sí pueden llegar a preocuparnos a futuro. ¿Qué dice el sector industrial de eso?
Sí, Jefferson, yo creo que esto nos impone a nosotros una gran reflexión alrededor del sistema energético colombiano. No hay la menor duda, digamos, de que la regulación demostró que en situaciones como estas, que efectivamente se presentaron, porque efectivamente pasó al mismo tiempo que tenemos una escasez en términos del recurso hídrico, es decir, el fenómeno del Niño nos afectó muy fuertemente. Al mismo tiempo puede ser que se dañe una planta como pasó y puede ser que se dañen 2 plantas como efectivamente pasó. Y yo estoy de acuerdo con el senador Robledo en el sentido de que eso demuestra que estas situaciones son situaciones que tenemos que prever y hay que entender que desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de la confiabilidad, de la competitividad del país, el país tiene que estar preparado para esto. Yo quisiera hacerle un llamado, digamos, de atención sobre 2 o 3 temas. Primero, los mecanismos por los cuales efectivamente el parque, digamos, generador de Colombia se amplía y cómo se debe ampliar. Y es necesario ampliarlo y es necesario ampliarlo pronto. Yo, a diferencia de algunas de las discusiones que hay sobre el cargo por confiabilidad, creo que el cargo por confiabilidad es uno de esos mecanismos que permite que efectivamente podamos contar para momentos como este con plantas de soporte, con plantas de respaldo, que puede que no sean las más eficientes desde el punto de vista de costo marginal, pero que son las que necesita el país. De manera que en ese orden de ideas el cargo por confiabilidad tiene un sentido. Ahora, ¿cómo se utilizó? Si no se utilizó bien o mal y demás, ahí estarán las investigaciones y en eso el representante Barguil pues tiene unas iniciativas y demás, pero yo lo que sí digo es, tenemos que buscarnos una regulación que conduzca a que tengamos un sistema de generación significativamente mayor al que tenemos hoy en día, para que no nos vuelva a pasar lo que tenemos la situación que tenemos hoy. Luego, adicionalmente tenemos que buscar la forma de ser competitivos. Afortunadamente la tasa de cambio en este momento nos está ayudando en términos internacionales, pero no hay la menor duda, por años nos hemos quejado desde la industria, nos hemos quejado desde la ANDI del peso tan grande que tiene la energía, digamos, en los procesos productivos. Es decir, necesitamos tener un sistema de aquí en adelante que nos permita tener confiabilidad y al mismo tiempo competitividad. Las 2 cosas, digamos, están en duda en este instante, de manera que la reflexión es una reflexión grande. Casi que nos toca pensarnos de cero, pensarnos bien, pensarnos constructivamente como país, hacer los esfuerzos que haya que hacer, traer, digamos, la mejor tecnología en términos de pensamiento de regulación alrededor de este tema. Usted sabe, una de las disciplinas más complejas en términos de la economía es el tema de la regulación. Es evidente que la regulación en Colombia, yo lo dije, lo venía diciendo desde hace varios meses, hizo agua. El hecho de que estemos en esta situación nos confirma que hizo agua. ¿Cómo hacemos para traer energías alternativas? Por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, la de los mares. Todo eso está por hacerse. Hay una ley que falta por reglamentar, pero que la necesitamos pronto. Yo creo que el reto es inmenso. Toda la sociedad colombiana está en este momento en jaque desde el punto de vista energético y tenemos que ser juiciosos, ser serios y tomar las decisiones que toca tomar en este instante. Señor Rubén Maxer, para finalizar, porque debo irme a una primera pausa comercial y sé que también usted nos puede acompañar solo en esta primera parte del programa. Ahí escuchábamos a unos comerciantes un poco preocupados por ese planteamiento que hizo el presidente, y era la posibilidad de que el sector del comercio buscara esa electricidad a través de fuentes propias, por ejemplo las plantas eléctricas, y no se surtiera a través del sistema eléctrico nacional. ¿El comercio en este momento está preparado para eso? Y se lo pregunto por el costo de los combustibles. ¿Serían costos adicionales para los comerciantes? No, es evidente que el comercio está mucho menos preparado que la industria. Hay algunas grandes superficies, por ejemplo, y en Bogotá hay algunos ejemplos en donde hay unos inmensos, digamos, paneles solares que son capaces de mover almacenes completos y de venderle energía al sistema. Pero en general el pequeño comerciante, esas personas que ustedes entrevistaron, que hablan de cadena de frío, que hablan, por ejemplo, de carnicerías o de lavanderías, en general no están preparados. Ahora, parte de las medidas que se tomaron, y yo creo que eso fue acertado, es generarle mecanismos e incentivos para que si ellos autogeneran, tengan de alguna forma una remuneración que le permita cubrir con los combustibles. Ahora, tenemos también problemas de combustibles, especialmente en términos de gas natural. La verdad es que la situación en la que estamos nos impone una reflexión grande, una reflexión seria. Y es importante que lo hagamos con técnica, con desapasionamiento, con objetividad. Nosotros en la ANDI la quisiéramos ser parte, por supuesto, de ella, los consumidores, la demanda, por supuesto, el Congreso de la República y los reguladores, que yo creo que de alguna forma tienen, digamos, una deuda importante con el país en este momento. Señor Bruce Van Master, le agradezco el tiempo que le ha concedido usted al programa de la noche como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. No, todo lo contrario, Jefferson. Gracias por la invitación, gracias al senador Robledo y gracias al representante Barguil. Senador Robledo, ¿por qué cree usted que
siempre se dan ese tipo de quejas y pareciera ser que no sucede nada. Estamos hablando de cerca de 8.000 millones de dólares, ha dicho el representante Barguil, que son 15 billones de pesos que fueron entregados a estas empresas para que estuvieran preparadas para el momento en el cual las fuéramos a necesitar y finalmente no están proveyendo esa energía. Yo creo que es evidente que el sistema de pensamiento que se está aplicando, a mi juicio, es equivocado. Y la reglamentación, la normativa también es equivocada. Ahí están los hechos. O sea, aquí hay un problema que el país tiene que mirar con algún grado de seriedad, ¿no? Y es que hay la idea de que el Estado debe ser como exprimido, como ordeñado. O sea, que hay un cierto tipo de inversionistas, no son todos, que caen casi que como buitres sobre los recursos públicos, siempre a la casa de donde encuentra una falla en la normativa, un criterio equivocado, lo que sea, para caernos, como nos han caído, evidentemente, en este caso, en el que al colombiano paga por anticipado y cuando llega la hora en que le restituyan, entonces que eso es lo grave, le ponen ¿no? conejo y entonces además aparecen sanciones, o sea, toda una serie de circunstancias en que el ciudadano paga. Hay, yo diría, toda una mentalidad y un modelo económico local, o sea, del sector, y un modelo económico nacional que está haciendo agua por todos los lados, porque es la idea de que el único oficio del Estado es como generarle negocios a alguien, y está bien que haya economía, pero por ejemplo, no se ha mencionado, los costos de la electricidad en Colombia son muy altos a escala global. Entonces, eso le dificulta a la industria, por ejemplo, adquirir los niveles de competitividad que debería tener. O sea, aquí nada está funcionando distinto de las superganancias a la fija de unos cuantos potentados. Representante Barguil, ¿cuál es su opinión? Mire, aquí el gobierno tiene que entender, y todos en el país tenemos que entender, que el cambio climático es una realidad, que estos fenómenos ya no son extraordinarios, el fenómeno del Niño. Hay incluso, según los expertos, 50% de posibilidades de que en el segundo semestre de este año tengamos fenómeno de la Niña, es decir, pasemos a inundaciones luego de esta gran sequía. Y estos ya son fenómenos recurrentes. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener un sistema energético preparado para afrontar esas dificultades. Mire el tema de los embalses. La disminución en el nivel de los embalses no solo es originada, por supuesto, por las sequías. La información que han entregado también es que gran parte de la disminución de esos embalses se debe a la sedimentación. Y yo creo que aquí todos en el país tenemos que entender ese reto que significa el cambio climático. Aquí hay que abordarlo, decía Brugman Master, ya con seriedad las posibilidades de la generación de energías alternativas, limpias. Incluso también hay que pensar en la generación con carbón. Aquí hay suficiente carbón a muy bajo costo. Por supuesto, tenemos que garantizar que sea con una producción limpia de energía. Y no se nos puede olvidar los errores del pasado. Aquí en Colombia decidimos en un momento entregarle nuestro gas a Venezuela, con el compromiso de que Venezuela le devolviera el gas a Colombia. Nos llegó el momento de necesitar ese gas, Venezuela no cumplió con lo pactado, esas termoeléctricas estaban preparadas para producir energía con gas, tuvieron que hacer una reconversión a líquidos mucho más costosos. Vimos la decisión que se tuvo que tomar en diciembre de aumentar las tarifas para poder cubrir esos faltantes, es decir, cubrirle el faltante a los privados. ¿Quién va a responder por el costo de la energía que se está importando desde Ecuador? Es decir, el sistema requiere hoy un gran cambio, una transformación para prepararnos a estos nuevos retos que hoy vive el país. Senador, rápidamente. Jefferson, mire, esto nos pone sobre otro debate, el caso de la venta de Isagen. O sea, no estamos peor porque Isagen en los últimos años, antes de privatizarse, construyó Hidrosogamoso, que fue una represa importante que se hizo allí. Pero además la hizo Isagen porque en general a los privados no les gusta cometer ese tipo de obras. Entonces, mire el absurdo, cuando estamos en este estrés en el que estamos, resulta que un instrumento como Isagen, si fuera público, sería un instrumento muy importante para hacer ciertas cosas que, repito, no hacen los privados. Los privados de escala global están diciendo que no quieren hacer lo que necesita Colombia como asuntos de generación, particularmente no quieren meterse en proyectos grandes. Entonces hay todo un disparate ideológico y al mando de las cosas que deberían hacerse. Hoy, ¿cuánta falta nos hace Isagen para las nuevas necesidades que vamos a tener en el futuro? Jefferson, Vamos, me permite doctor Barguil, hago una pausa y le doy la palabra recién entremos de comerciales, porque ya este primer bloque está bastante largo y tenemos anunciantes que ya están preparados pues, para estar presentados hacia nuestros televidentes. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes el día de hoy.
frente a la pregunta que les planteamos, ¿usted qué opinión tiene frente a la respuesta que ha dado el gobierno nacional ante la crisis energética que sufre Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Luis Alfonso dice lo siguiente: es evidente la improvisación, la falta de planeación y gestión del recurso energético en el país. Es claro el desorden. Carlos Avendaño dice lo siguiente: no teniendo más opciones es la única salida. Y David Macarena dice lo siguiente: hay muchas preguntas y dudas que los colombianos queremos resolver. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.